Bueno, primero, permitidme que os presente la empresa, ¿vale? Socis es una empresa tecnológica que nace en 2008, ¿vale? De la mano, pues, bueno, de unos emprendedores que deciden ofrecer servicios tecnológicos a sus clientes y poco a poco va evolucionando la empresa hasta que una inversión de un capital bastante importante se hace con el poder de la empresa y decide crear 3 unidades de negocio importantes, ¿vale? Estas 3 unidades de negocio serían una unidad de negocio dedicada a los automatismos y control de todas esas plantas industriales, otra unidad de negocio dedicada a esa parte más pensada para la gestión de la empresa con la solución de SAP, el ERP de SAP, ¿vale? Y luego otra unidad de negocio donde entraríamos nosotros en cuanto a ciberseguridad, que sería CSI, ¿vale? Pensada para dar servicios tecnológicos, seguridad, sistemas, cloud computing, comunicaciones, típicos servicios que conocemos hasta el día de hoy, ¿vale? Aquí os he dejado simplemente unas cifras de la empresa, ¿vale? Pero no me quiero enrollar mucho presentando la empresa, sino quiero ponerme en materia de lo que hoy nos atañe, ¿no? Que es ciberseguridad. Me gustaría empezar hablando del paradigma de la ciberseguridad. Estamos viendo que es un paradigma que es bastante cambiante, es decir, venimos de un paradigma en el que todo estaba dentro de nuestra organización, en el que no teníamos nada en el exterior y como mucho podíamos exponer una página web y algún acceso a alguno de nuestros servidores en la MZ para algún caso concreto, ¿no? Poco a poco estamos viendo que esto va cambiando, que poco a poco tenemos más elementos expuestos a Internet, los accesos a nuestro correo están en el cloud, accesos a nuestros servicios están en el cloud. Además, con este caso que nos ha tocado vivir, por desgracia, la pandemia de COVID-19 nos ha hecho acelerar todo el proceso en el cual hemos tenido que correr para ofrecer VPNs a nuestros usuarios para que sigan teniendo los mismos servicios, migrar corriendo al cloud para poder seguir accediendo a estos servicios. Entonces, ¿qué es lo que ha provocado todo esto, ¿no? Cuando tenemos prisa por hacer las cosas, al final lo que pensamos es en la usabilidad. Es decir, queremos que cuanto antes nuestros empleados puedan seguir produciendo y que tengan acceso a todos los recursos que tenían. ¿Cuál es el problema? Pues que la usabilidad muchas veces está bastante reñida con la seguridad, ¿no? Y dejamos o descuidamos algunos parámetros. Luego, algunos de los dispositivos nuevos, como podrían ser dispositivos más, pensando en cuanto a dispositivos industriales, no reciben todas las actualizaciones que deberían, porque como bien comentaban anteriormente en la mesa redonda, si no me equivoco, son dispositivos que pueden estar 15, 30 años en nuestras organizaciones y que, lógicamente, llega un momento en el que esto ya no recibe ningún tipo de actualización y termina siendo un problema de seguridad, ¿no? Y que algunas de estas tecnologías simplemente olvidan el apartado de seguridad y ni siquiera piensan en implementar medidas de seguridad. Vale, entonces, todos estos sistemas nuevos que tenemos y todo este tipo de trabajo que estamos con este nuevo paradigma, ¿qué es lo que termina provocando? Termina provocando un montón de información. Es decir, termina siendo para la gente de seguridad que nos dedicamos a detectar aquellas amenazas, termina siendo un problema porque tenemos un montón de información que analizar en un montón de sitios, ¿no? Entonces, para esto, veis que aquí arriba he marcado un proceso de threat hunting que más adelante os explicaré en qué consiste, si me da tiempo, que no las tengo todas, pero bueno, lo he marcado por si acaso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es una de las patas más importantes en este nuevo paradigma? Pues que consigamos ordenar toda esta información que tenemos. Hay que decidir cuál de esta información va a ser relevante, cuál de esta información tenemos que analizar, hablando en cuanto a ciberseguridad se refiere, es decir, a mí que un switch me diga que está aumentando el voltaje en una de las patas, pues a lo mejor no me resulta demasiado interesante en cuanto a ciberseguridad, pero en cambio que me diga que se ha conectado algo nuevo en uno de los puertos, pues sí que podría ser relevante, ¿no? Pues bueno, toda esta información tiene que ser clasificada y almacenada en un punto único, ¿no? Porque una de las dificultades que tenemos cuando realizamos, por ejemplo, un incident response en una de las compañías que, por desgracia, tiene un poco más olvidado el tema de la ciberseguridad, cada vez menos, sí que es cierto, es que tenemos que ir a ver en 1000 sitios dónde está la información para poder encontrar esos hallazgos y detectar cómo ha entrado ese malware o esa amenaza avanzada, ¿no? Al final. Entonces, para esto, ¿qué es lo que ofrecemos nosotros desde Socis? Lo que ofrecemos es una solución que lo que hace es integrarse en todos los dispositivos que tenemos en la organización y en todos los dispositivos, me refiero tanto a dispositivos físicos como virtuales en el cloud, de forma que al final lo que obtenemos es un punto único donde concentrar toda la información y donde podemos analizar todo lo que está sucediendo en la organización, ¿vale? ¿Esto qué es lo que nos ofrece? Pues bueno, nos da una capacidad de análisis de lo que está sucediendo en la organización realmente muy potente, nos da una capacidad de respuesta a incidentes aún más potente, es decir, en caso de suceder algo, tenemos toda la información concentrada y por lo tanto buscar cómo ha sucedido es algo realmente muy ágil, ¿vale? Y además nos permite ver gráficas de este estilo como las que tenemos en la pantalla que nos permitirán detectar picos concretos para detectar anomalías.
Pero como bien es cierto, como comentaban los anteriores ponentes, esto no es suficiente. Es decir, que nosotros tengamos toda la información clasificada, que podamos ver anomalías o incluso detectar posibles incidentes, no es suficiente, porque al final, cuando hemos detectado un incidente, es que ya ha sucedido. Podríamos adelantarnos, es decir, podemos detectar este incidente antes de que suceda porque están haciendo unos pasos previos antes del ataque final, ¿no? Antes de un ransomware, pues a lo mejor pensando en una de las amenazas más potentes actualmente, que es el Notet, pues antes de ejecutar ese ransomware, primero intentan hacer movimientos laterales, hacerse con toda la organización, y una vez que tienen toda la organización, lo que van a intentar hacer es ejecutar el ransomware en el máximo número de equipos posibles, ¿no? Pues bueno, podríamos detectarlos en un paso previo y neutralizarlos. Pero bien es cierto que esto no es suficiente, es decir, no nos podemos quedar aquí en simplemente detectar y no responder a nada, ¿no? Para esto existen, ¿cómo podemos detectarles? ¿No? Pues existen esta famosa pirámide, conocido como la pirámide del dolor, es decir, cuánto de difícil es detectar a un atacante en función de qué es lo que quiero buscar, ¿no? Pues esta es una técnica que utilizamos con toda esta información que tenemos clasificada. Podéis ver aquí que va diciendo en función de qué indicio queremos buscar, cómo de fácil o difícil es. Pues, por ejemplo, buscar un hash de un dato en concreto es trivial, es algo que es totalmente sencillo, es un dato muy concreto, una dirección IP, un dominio, son cosas simples, son cosas que podemos buscar. En cambio, cuando ya buscamos una evidencia en un equipo o en el tráfico de red, pues empieza a complicarse un poquito, ya es algo que tenemos que trabajar un poco más. Si ya intentamos detectar herramientas que utilizan estos ciberdelincuentes, estamos subiendo el listón de la dificultad, es decir, ya tenemos que ir a ver, porque muchas veces van a utilizar herramientas que no tienen por qué ser detectadas como malignas, ¿no? Al final, por ejemplo, se me ocurre Netcat, una herramienta sencilla que es para comprobar un puerto si está disponible, que al final se puede utilizar también para realizar un escaneo a la red, ¿no? De forma un poco discreta. Pues bueno, este tipo de cosas, en cuanto a detección se refiere, se van complicando. Y ya por último, los TTPs, que son los procedimientos, digamos, que aquellas amenazas un poco más avanzadas suelen utilizar, ¿no? Pues volviendo a referirme al tema de Motet, pues a lo mejor software como que utilizan como el Empire o podrían utilizar Mimikatz, que son software para conseguir contraseñas, realizar movimientos laterales, escaladas de privilegios en los equipos, ¿no? Al final, esta pirámide lo que hacemos nosotros es cuando realizamos un proyecto de implantación de servicios de seguridad gestionada, lo que empezamos es de la parte más baja, es decir, encontrar un hash malicioso, además nos va a decir que normalmente la probabilidad de falso positivo, cuanto más abajo estamos en la pirámide, es más baja, es decir, normalmente un hash que tenemos, que sabemos que es malicioso, cuando lo encontremos en el casi 100% de los casos va a ser algo que hay que analizar, ¿vale? En cambio, cuando encontramos un comportamiento concreto, no tiene por qué ser algo malicioso, podría ser una acción que está realizando la organización sin ninguna mala intención. Pero bueno, como decía anteriormente, ¿vale? Esto está pensado sobre todo para detectar incidentes o un incidente en curso. Puede que no haya finalizado, puede que aún no se haya explotado la finalidad del atacante, pensando otra vez en ransomware, porque al final es una de las cosas que más daño hace. Es verdad que el ciberespionaje sería discutible, a ver cuál de las dos hace más daño. En mi opinión, ciberespionaje, por supuesto. Habría que parar estas cosas, es decir, no nos podemos quedar aquí, no nos podemos quedar en la parte de detección, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos desde Sophis a nuestros clientes? Ofrecemos una multitud de soluciones que no somos desarrolladores, simplemente nos basamos en soluciones como, por ejemplo, como explicaba nuestro compañero de Panda anteriormente, soluciones como EDRs, ¿vale? Que se implantan en la organización y nos permiten ganar un montón de visibilidad y, sobre todo, parar estos ataques. Es decir, antes de que sucedan ya tenemos herramientas para bloquear cualquier tipo de incidente que pudiese suceder, ¿vale? Entonces, si me permites hacer un simple repaso, cosas que podemos hacer es además ser proactivos, es decir, si pensamos que podemos ser, que en este caso el 100% de las empresas pueden ser un objetivo de un ciberataque, pues sería importante ponernos a prueba, es decir, oye, pues si puedo sufrir un ciberataque, ¿cómo podría un ciberatacante hacerse con el control de mi empresa, con mis datos o secuestrar mis datos para pedirme un rescate a posteriori? Bueno, pues para esto existen auditorías de vulnerabilidades que consisten simplemente en eso, en poner a prueba nuestros sistemas. Es decir, bueno, yo he tomado ciertas medidas, voy a ver cómo de eficaces o de buenas son y en caso de que alguien decida atacarme, por dónde podría llegar a entrar. ¿Vale? El siguiente paso que podríamos dar, como bien comentaba uno de nuestros compañeros, hay que tener en cuenta que esto de la seguridad es una cadena y al final una cadena rompe por el eslabón más débil. Nos hemos encontrado con muchas empresas que han invertido miles y miles y miles de euros en tecnología de la ciberseguridad para proteger sus empresas y en cambio han olvidado por completo al usuario, cuando realmente es el primer punto de entrada. Es decir, los ciberdelincuentes saben cuál es el eslabón débil de una organización y al final es el usuario, un correo agradable que puede hacerse pasar por algo que no es, que es habitual para ellos, al final van a hacer clic y o bien van a introducir sus credenciales en un portal y el atacante ya podrá a posteriori acceder a las
herramientas corporativas a través de su usuario y contraseña, o bien van a descargar un fichero que van a abrir y va a acabar explotando algún tipo de malware que va a empezar a moverse a través de la organización, ¿no? Pues es importante que este eslabón débil lo cuidemos. ¿Y cómo lo podemos cuidar? Pues podemos tanto proponerle retos, es decir, los ataques que va a estar recibiendo, que al final son phishings, pues podemos hacer campañas de phishing contra estos usuarios de forma que se vayan entrenando a detectar estos ataques. Lo que pasa son campañas de phishing controladas que realizamos nosotros y, lógicamente, una vez hacen clic en un enlace o descargan un documento, lo que ven es un mensaje que les está diciendo que vayan con cuidado, que han hecho clic en algo que podría suponer un riesgo para los datos de la organización, para la seguridad de la organización, ¿no? Al final. Y al final, ofrecer plataformas de formación, es decir, juntarles en una sala, hacer un caso práctico, enseñarles que esto de la ciberseguridad no es de una película, porque me he encontrado en muchas ocasiones que hablas con un usuario y dicen, no, pero eso solo pasa en las películas. No, señores, esto no es solo algo que esté pasando en las películas, esto es la realidad y es nuestro día a día. Es cierto que si no estás acostumbrado a trabajar con estas cosas, puede parecer algo de película porque no has tenido un caso cercano, pero es algo que está sucediendo y que tenemos que tener en cuenta y simplemente con las cosas que hagamos prestar un poquito de atención, porque al final con 10 segundos más que dediques a leer un correo, que al final no es nada al final del día, puedes detectar un phishing y evitarlo en tu organización, ¿vale? Más cositas, detección de amenazas, es decir, es muy importante, pues lo que hablamos anteriormente, disponer de sistemas que nos permitan hacer esta detección de las amenazas. Para ello existen multitud de fabricantes que ofrecen multitud de productos, pues desde firewalls de correo, antivirus DDR, como presentaba Panda anteriormente, o WAF para proteger una de nuestras web de la corporación, ¿vale? La arquitectura de seguridad es un punto muy importante, es decir, es algo que tenemos que tener, que debería estar muy bien escrito en el plan de negocio de la organización, es decir, cómo queremos protegernos y qué arquitectura vamos a utilizar. Para ello, por ejemplo, cosas que solemos utilizar que no se han comentado aún y que, bueno, me gustaría destacar, por ejemplo, el caso de las honeypots. Es decir, como bien dice el nombre, es un tarro de miel. Esto lo que pretende hacer es, bueno, yo estoy dentro de una organización, muchas veces tenemos amenazas muy avanzadas que van a intentar evitar, conocen todo el software del mercado y saben cómo esquivarlo o cómo deberían esquivarlo y lo intentan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darles un tarro de miel. Un tarro de miel no es más que algo que está muy vigilado y que les vamos a poner ahí para que caigan ahí las moscas, ¿no? Al final, es decir, que sin darse cuenta este atacante esté cayendo en un sistema que está totalmente controlado por nosotros y que en cuanto haya un mínimo acceso, a pesar de que lo dejamos bastante fácil de acceder el sistema, es decir, atacar este sistema y acceder a él es muy fácil, no necesitarías casi conocimientos para acceder, un atacante intentará acceder enseguida y lo detectaremos en la red, ¿no? Y a partir de ahí podremos lanzar una investigación para ver dónde más ha podido llegar. Y al final, no quiero enrollarme mucho, hay una multitud de soluciones que se pueden implementar. Sí que es verdad que me gustaría comentar la solución del SIEM, es decir, todo lo que el Centro de Operaciones de Seguridad, al final lo que trabajas con un SIEM, es decir, un agregador de toda esta información y un correlador de toda esta información. Está muy bien disponer de muchas tecnologías que nos permitan hacer detecciones, prevenir o anticipar, pero todo esto tiene que estar congregado en algún sitio. Es decir, si toda esta información no la congregamos en un sitio y la correlamos de una forma conjunta, no nos va a servir de nada, ¿vale? Y aquí es donde viene a solucionar este problema, lo viene a solucionar los SIEMs del mercado, ¿vale? Hay una multitud de SIEMs también en el mercado para poder trabajar con ellos. Nosotros concretamente utilizamos IBM QRadar porque es el que creemos que más se ajusta a nuestros clientes, a sus necesidades, pero existen un montón. Al final, la idea principal de todo esto es lo que comentaba anteriormente, que no nos quedemos desprotegidos ante las amenazas que hay hoy en día, ¿vale?